Hola a todos, es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este nuevo tutorial en el que vamos a hablar de cómo hacer presentaciones efectivas con el apoyo de diapositivas. En este punto quiero aclarar que lo que vamos a compartir a continuación es aplicable para diferentes tipos de software como PowerPoint, como diapositivas de Google, pero también para otras más innovadoras como las presentaciones de Prezi. Entonces todo esto aplica para esas posibilidades. Empecemos sin más preámbulos. Entonces, ¿por qué hacemos esta presentación? Porque es importante determinar qué es y qué no es una presentación de diapositivas. Es decir, muchas veces las diapositivas, en vez de convertirse en un aliado de la presentación y de la exposición académica, por ejemplo, se convierte en un enemigo porque distrae o genera confusión entre las personas que están en la exposición y el mismo expositor. Entonces, distingamos qué es y qué no es una presentación de diapositivas. Para empezar, entendamos que es una ayuda visual, no un documento entregable. Algunas personas estiman que la presentación de diapositivas les va a permitir transmitir su mensaje y va a ser como una evidencia de todo el contenido. Esto es un error porque las personas que están viendo la presentación o se dedican a leer la diapositiva o le ponen atención al expositor. Esa es la razón por la que debemos partir de este principal supuesto, de esta premisa. La presentación de diapositivas es un apoyo y nunca un documento. Por otro lado, el aspecto clave es que la presentación debe despertar el interés y no provocar sueño. Como lo dicen por ahí algunos memes que circulan en internet, se trata de que no provoquemos la muerte de nuestro auditorio por PowerPoint, ¿no? Sobre esto se dan muchísimos chistes, ¿no? La gente cayendo fulminada por presentaciones muy pesadas que no despiertan el interés y que por el contrario les auguran en una exposición que va a ser una jornada muy larga por todo el contenido que hay allí. También entendamos que la presentación de diapositivas es una síntesis de ideas, no un discurso. No se usa para extender textos demasiado largos, sino todo lo contrario, para sintetizar ideas y hacerlo en lo posible de manera muy poderosa. Muy bien, ¿para qué sirve entonces una presentación de diapositivas? La presentación de diapositivas podemos decir que es como la música en el cine. Porque si ustedes se imaginan una escena de acción sin música, pues pierde como un poco la emoción y la esencia del momento. Entonces, de lo que se trata precisamente con una presentación de diapositivas es de darle ese énfasis, de darle ese realce a las ideas, del mismo modo como la música le da ese realce a las escenas en el cine. También podemos decir en ese mismo orden de ideas que enfatiza el momento, da ese énfasis que requerimos cuando queremos destacar la importancia de una idea. La presentación de diapositivas puede lograr eso. Y finalmente le da poder a la idea. Con el uso de las imágenes, con el uso de algunos destacados y con textos muy bien ubicados, podemos darle mucho poder a las imágenes que estamos presentando. Muy bien, ¿cómo entonces podemos hacer para planear una presentación de diapositivas que sea efectiva? Lo primero que debemos hacer, desde luego, es tener claridad sobre la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Alrededor de esa idea no solamente podemos determinar qué es lo más importante que vamos a decir, sino que podemos generar una idea gráfica. Como pueden ustedes ver allí, he usado en el fondo de la pantalla un símbolo que tiene que ver con las ideas, el famoso foco, el famoso bombillo. Entonces, esto determina no solamente cómo voy a presentar ideas concretas, sino también nos da posibilidades de idear de manera muy creativa la parte gráfica de nuestra diapositiva. Cuando hemos identificado la idea principal, pues podemos organizar las ideas secundarias que apoyan esa idea que ya hemos identificado como la prioritaria. Pero es muy importante tener en cuenta que no podemos poner todas las ideas secundarias, ni podemos poner en nuestra presentación de diapositivas ideas que son accesorias o que pueden suprimirse, que son perfectamente prescindibles. Entonces vamos solamente a lo más importante. Entonces, si ya tenemos claridad de las ideas, que en este caso de la exposición académica que he compartido en algunas de mis clases supone la preexistencia de un guión donde yo organizo los contenidos,
Pues del mismo modo como hago un guión de mi exposición académica, desarrollo unos bocetos rápidos de la presentación. En el fondo ustedes pueden ver allí cómo podría ser. No tenemos que ser unos dibujantes eximios para poder hacer esto, pero sí podemos hacer unos bocetos rápidos de qué palabras ponemos, hacemos como una propuesta inicial. Y esto va a permitirnos trabajar frente a la presentación, al software que estemos utilizando de una manera más decidida y más rápida. Esto es muy importante porque algunas personas se enfrentan con la meta o la tarea de hacer su presentación de diapositivas y entran directamente al software, por ejemplo al PowerPoint, sin haber siquiera pensado en cuál va a ser el mensaje, en cuáles son las ideas principales, y empiezan a escribir como aquel que enfrenta el síndrome de la hoja en blanco. Y no, la verdad es que tiene que haber un proceso previo de planeación, como ya lo hemos visto, y si es posible hacer estos bocetos, estos borradores que nos van a dar una idea bien interesante de lo que queremos lograr con la presentación. Una vez hecho esto, entonces podemos hacer el diseño. Ahora bien, cuando ya entramos en la etapa de diseño, ¿qué debemos hacer y qué debemos evitar en el momento ya de realizar esta presentación, digamos, de hacer esta configuración, esta preparación? Pues lo primero, muy importante, aunque ya lo he señalado en otro punto de este tutorial, no es sabio ni prudente transcribir todo lo que se va a decir. Repetimos el punto clave: la presentación es un apoyo y no un documento. Entonces no se debe transcribir todo, hay que resumir y compactar. Una buena manera de resumir y de compactar es aplicar la famosa regla del 6x6. Esta regla del 6x6 consiste en que podemos usar hasta 6 palabras por cada línea en una diapositiva y hasta 6 líneas por cada diapositiva. ¿Qué significa esto? Que si tenemos esta proporción de 6x6, garantizamos que tenemos una diapositiva legible, una diapositiva que se puede captar de un golpe de vista por parte del auditorio y que no va a estorbarle tampoco al expositor. Entonces, esta es muy importante. Esta es una regla que, si respetamos, nos va a permitir tener mesura y nos va a permitir tener diapositivas que se puedan leer sin mayores inconvenientes en una exposición. Muy bien. Aquí también es importantísimo que usemos metáforas visuales en las diapositivas, es decir, que usemos imágenes no solamente dicientes, imágenes impactantes, sino que tengan relevancia con el tema. Por ejemplo, he decidido usar como metáfora visual a alguien que cocina, porque podríamos decir de una manera analógica que preparar una buena presentación de diapositivas es como preparar un buen plato culinario, podríamos decir, ¿no? Estamos hablando de alguien que usa buenos ingredientes en buena proporción y con la preparación correcta. Entonces, esta es un ejemplo, una metáfora que podemos usar, y aprovecho la oportunidad para mencionar cómo las fotografías no quedan en un cuadrito allí limitadas, sino que por lo general se expanden por toda la diapositiva, o por lo menos rebosan sus límites, dejan unos blancos sobre los cuales, como en este caso, podemos ubicar texto. Muy bien. Con estos aspectos en mente, vamos a detallar algunos otros puntos que son muy importantes para nuestra preparación de las diapositivas. El primer aspecto es que es preferible tener una idea por cada diapositiva. Es preferible tener varias diapositivas y desplegarlas, digamos, con cierta dinámica, a tener pocas diapositivas, pero cada diapositiva llena de texto. No solamente esto lo hace lento el proceso, sino que además mucho texto distrae, como ya lo hemos establecido en otro punto. Otro aspecto muy importante es que es importante usar fondos simples y contrastantes, es decir, que podamos usar letras que se vean bien en esos fondos, bien sea como lo tenemos aquí, que es fondo blanco y letras oscuras, o fondos oscuros y letras blancas. A mí me parece mucho más apropiado y menos ofensivo para la vista el usar estos fondos blancos y estas letras de color concreto, de color sólido. También es trascendental que podamos usar letras legibles como Arial y Trebuchet, que son de fácil lectura, y muy importante, no mezclar fuentes ni colores.
demasiados colores o demasiados tipos de letras generan ruido visual. También es clave no abusar de las viñetas. Las viñetas, como ustedes pueden verlo, son estas figuras que usamos para, digamos, distinguir líneas de ideas. Entonces, en este punto resulta clave para lo visual el poder usarlas, pero sin abusar de ellas, y sobre todo tratar de usar figuras que no sean demasiado llamativas. También hay que usar fotos sin recuadros. Ustedes lo han podido ver a lo largo de esta presentación. No hay fotos que están restringidas, que se ven pequeñas, que parecen como sacadas de un documento de Word, sino que en lo posible exceden los límites de la diapositiva. Esto le da frescura, le da aire a la diapositiva que estamos usando. Y evitar los clipars y las caricaturas, estos muñequitos que parecen salidos de galerías viejas de Microsoft, como estos Clean Beans o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero son estrategias de graficación que hacen ver infantiles o hacen ver poco serias las presentaciones. Les recomiendo enfáticamente que no usen este tipo de gráficos, y si usan plantillas, pues busquen diseños modernos, diseños limpios que no tengan demasiados elementos, porque estas plantillas les van a permitir destacarse si las plantillas están bien diseñadas. De otro modo, entonces van a ser un estorbo. Por último, solo usar otro color para destacar palabras claves. Si van a recurrir a algún tipo de destacado a través del color, que sea solo para las palabras más importantes y no para porciones muy grandes de texto. Entonces, al cabo de todo esto, ¿qué podemos decir? Que la fórmula de la presentación efectiva podría resumirse en que entre más simple sea y más visual sea y menos texto sea, será más efectiva la presentación. Con todos estos aspectos ya reconocidos, veamos cuáles son los errores que debemos evitar en nuestra presentación de diapositivas. Pues miremos algunos ejemplos de diapositivas que causan la famosa muerte por PowerPoint. Esta es una de ellas, ¿no? Está prohibido hacer esto, llenar de texto absolutamente ilegible, con destacados. Miren que ustedes pueden ver allí que hay unos textos en gris. Esto es porque se ha copiado directamente desde Word, tiene hipervínculos, es absolutamente aburrido, y no solamente eso aburrido diríamos, sino desesperante, porque hay demasiado texto para ver. El que quiera leer el texto va a perder el foco en el presentador. Lo segundo, recordar que PowerPoint no es Word. Esto también está prohibido, porque cuando tenemos demasiado texto estamos desviando la atención, y algunos confunden, piensan que su documento de Word, o mejor, su documento hecho en PowerPoint es exactamente lo que van a hacer en Word. Esto es una presentación, no un documento. Miren el problema de usar colores demasiado llamativos o demasiada variedad de color. La primera línea en amarillo no se lee, las otras líneas pues parecen absolutamente alucinantes, ¿no? Casi que podríamos decir que son de alguna manera psicodélicas y ocasionan respuestas inesperadas en las personas del auditorio. Entonces allí está ese punto muy importante. Entonces, ¿cómo usar la presentación de diapositivas de manera correcta? Bien sea PowerPoint, Prezi o cualquier software que hayan elegido. Si hemos hecho bien nuestra presentación, ahora lo importante es que esta presentación nos apoye. Ahora, si la hicimos bien, usémosla bien. Primer punto, no leas de la diapositiva ni des la espalda al público por más de un segundo. Las diapositivas nos permiten a nosotros orientarnos en la exposición. Deben ser orientación para nosotros, pero principalmente para el auditorio. Entonces, un rápido golpe de vista nos permite a nosotros recordar en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Pero el error consiste en leer de la diapositiva y quedarnos leyendo de la diapositiva mientras le damos la espalda al público. Esto es algo que debemos evitar a toda costa. Otro aspecto muy importante es que debemos mantener el contacto visual con la audiencia. Cuando usamos la presentación de PowerPoint o la presentación de Prezi o la que ustedes hayan elegido, debemos tener en cuenta que el contacto visual es el que va a guiar
el desarrollo de la exposición. Mantenemos contacto visual con la audiencia. Pero cuando queremos que se fijen en algún aspecto particular de la presentación, dirigimos nuestro cuerpo a la presentación, extendemos nuestra mano, tocamos la pantalla o hacemos algún tipo de gesto que atraiga la atención, pero cuando queremos nuevamente retomar la atención sobre nosotros o dirigir la atención sobre nosotros, miramos al auditorio y nos desprendemos, nos separamos, damos un paso adelante de manera tal que nuevamente enfoquemos las miradas de quienes nos están viendo en el discurso, en lo que nosotros estamos diciendo. Finalmente, eviten interponerse en la trayectoria del retroproyector, porque pasan cosas como las que vemos en la pantalla, que son desafortunadas y que crean distracción cuando no risa, ¿no? Yo me imagino lo mucho que se deben haber reído aquellos que tomaron esta fotografía y que recuerdan cómo se veía este personaje, que por cierto diseñó una diapositiva con un fondo bastante perturbador para los ojos de sus espectadores, de su auditorio. Muy bien, teniendo en cuenta estas recomendaciones, no me queda más que agradecerles por la atención y esperar que tengan en cuenta estas recomendaciones para hacer sus próximas diapositivas. Hasta un próximo tutorial.